Alex y yo fuimos directos a una de las historias más controvertidas de la política estadounidense, en un tema muy sensible, el envejecimiento de alguien. Era inevitable que causara controversia. Sí, creo que hay todo un mundo mediático muy enfocado en el rage bait ahora mismo. Los problemas del Partido Demócrata o del movimiento progresista se resolverán mejor si aceptan pronto lo que ocurrió en 2023 y 2024. Pero no tienen que escucharme, solo soy periodista. Soy Colby Hall, editor fundador de Media, y esto es Mediaite Press Club. Notarán que no soy Aidan McLaughlin. Me haré cargo de este proyecto. Mi primer invitado es bien conocido como presentador de The Lead en CNN y copresentador del programa dominical State of the Union, también en CNN, Jake Tapper. Recibió elogios de voters por su moderación en el histórico debate presidencial de 2024, que por supuesto llevó al presidente Biden a retirarse de la contienda apenas 107 días antes de la elección. Y por supuesto su libro más vendido, Original Sin, detalló el deterioro cognitivo del presidente Biden y el encubrimiento de sus principales asesores. También ha escrito varios superventas, incluido el reciente Race Against Terror publicado esta semana. Leí este fin de semana Race Against Terror, realmente me encantó. Oh, gracias. Es inteligente, es fascinante. Realmente se siente como una serie documental dramática de HBO que te engancha. Para quienes no lo saben, resume la trama del libro en ese contexto. Así que es una historia real que ocurre en el escenario internacional. Y lo escribí traté de escribirlo como un thriller, como si fuera un libro de ficción, pero es de no ficción. Es la historia real de cómo los italianos, casi por accidente, detienen a un terrorista de Al Qaeda en 2011 y avisan a los estadounidenses. Él dice llamarse Spin Gould, que mató estadounidenses en Afganistán e intentó volar la embajada de Estados Unidos en Nigeria. ¿Lo quieren? ¿Lo conocen? Los estadounidenses han oído hablar de él. Van, escuchan su confesión en Italia y es una carrera contra el tiempo porque los italianos no quieren retenerlo más. Y los estadounidenses tienen que probar un caso que se sostenga en un tribunal penal en su contra porque estamos en la era de Obama y ya sabes, no hay nuevos detenidos en Guantánamo. Además, Italia no lo entregará si irá a Guantánamo o ante una comisión militar. Así que los estadounidenses es un libro de investigación, eso es lo que es. Es lo opuesto a un quién lo hizo. Tienes al villano, pero debes probar su culpabilidad. Cuando escuché la historia por primera vez, me divirtió porque incluía todo lo que me gusta de los procedimientos policiales como CSI o Law and Order, encontrar al villano y probar el caso. Y eso es lo que es. Consiste en demostrar la acusación contra un terrorista de Al Qaeda. Fue, por un lado, muy divertido de escribir y, por otro, un honor porque cubro una batalla en Afganistán y doy visibilidad al enorme trabajo de muchos héroes anónimos del Departamento de Justicia. Hay algunas cosas que me llamaron mucho la atención y que realmente me encantaron. Una de ellas fue el ritmo. Transmites una especie de sensación de urgencia que casi se siente como una pieza de época hoy en día. Fue 10 años después del 11 de septiembre. Ya no era ese nunca olvides el 11 de septiembre. La guerra contra el terrorismo realmente se sentía como si pudiéramos ser víctimas de otro ataque en cualquier momento. La gente estaba aterrorizada, sí. Correcto. Y eso en cierta medida ha desaparecido y digo, eso formaba parte de tu pensamiento porque es un libro apolítico, lo cual también me llamó la atención, pero no se trata de demócratas o republicanos. Va de fiscales estadounidenses luchando contra el terrorismo y contra el tiempo. Es muy interesante. Fue muy interesante regresar a esa época de 2011 a 2015, cuando Obama intentaba argumentar que los terroristas debían ser juzgados en tribunales penales en Estados Unidos. Y había miedo. La gente todavía tenía mucho miedo solo de la idea de que cualquiera de estos terroristas extranjeros, Khalid Sheikh Mohammed o Spin Gould o cualquier otro, viniera a Estados Unidos, estuviera presente en la isla de Manhattan. La gente tenía miedo. Y no solo los republicanos, los demócratas también se rebelaban contra eso, Chuck Schumer seguro. Por eso se volvió ilegal que el presidente trajera a terroristas extranjeros a Estados Unidos para ser juzgados, salvo que firmara una exención específica. Esa exención solo se ha firmado una vez para Spin Gould.
Y lo interesante es que mientras estaba escribiendo este libro, el presidente Trump anunció que iba a hacer lo mismo con este tipo, Jafar, quien fue uno de los terroristas detrás del atentado en Abbey Gate. Él está en Virginia ahora, pero cuando Trump anunció ante el Congreso que este terrorista, responsable de la muerte de 13 miembros del servicio y 116 afganos, llegaba a Virginia, la reacción fue muy distinta. Nadie expresó miedo. Nadie se enojó porque él iría a una corte criminal con derechos en vez de enviarlo a Guantánamo. Y fue una reacción completamente diferente. Y creo que tienes razón. Tu aguda observación de que ahora estamos en un lugar diferente creo que es cierta. Ahora, si eso se mantiene, no lo sé. Pero ahora mismo sí parece que la actitud estadounidense hacia este tipo de cosas, intentar llevar a estas personas ante la justicia en un tribunal penal, simplemente ha cambiado y evolucionado. Y la gente simplemente no está tan aterrorizada como lo estaba en 2011. No, creo que eso es correcto. Y, ¿sabes? No creo que se le dé suficiente importancia a esto, ¿sabes? Tuve algunos amigos que eran fiscales estadounidenses en el Distrito Sur que, ¿sabes? Fueron a Qatar y extrajeron a un terrorista estadounidense en algún momento. Y esos tipos fueron verdaderos héroes. Y fue algo sorprendente lo poca atención que recibieron estas historias en ese momento, incluso porque era algo tan diferente. La otra cosa, que casi diría que no es alivio cómico, pero una de las cosas realmente fascinantes son las diferencias culturales que ilustras entre Italia o el proceso italiano y los estadounidenses. Y explica eso un poco porque es casi como si fuera, casi lo encontré gracioso y no sé, fue un matiz encantador que no necesariamente esperarías. Bueno, cuando los estadounidenses llegan ahí en, creo que es septiembre de 2011, a Springfield, y están en esta celda especial de la corte que se construyó para juzgar a la mafia. Así que está fortificada para que la gente no pueda simplemente disparar cohetes contra la pared y ayudar a sus compañeros mafiosos a escapar. Y es como un lugar con entidad propia. Y llegan ahí y han viajado lejos y por mucho tiempo con tarjetas de crédito del gobierno, o sea, ya sabes, el asiento del medio en la última fila y Spingul está en su celda y no quiere salir y el juez italiano dice, bueno, eso es todo. O sea, vamos y los estadounidenses están muy frustrados porque habían hecho todo ese viaje. ¿Y por qué no sacan simplemente a este terrorista y lo obligan a salir igualmente? Resulta que Spingul no quería ponerse los zapatos y el juez exigía que se los pusiera y los estadounidenses negociaron todo para que Spingul pudiera salir y testificar sin zapatos. Había muchas cuestiones culturales en juego ahí. Los italianos haciendo lo suyo, pero también Spingul, eso probablemente sea una de las primeras señales de lo que uno de los detectives luego llamó la yihad de la molestia, que son los detenidos que son, quiero decir, prisioneros o yihadistas que no tienen otra forma de luchar contra los estadounidenses más que siendo lo más irritantes posible para ellos, lo cual se vuelve ridículo a medida que avanza el caso de Spingul y él se vuelve cada vez más inestable, o al menos actúa como si lo estuviera. Esa es otra diferencia cultural. Bueno, lo disfruté y honestamente, como dije, en realidad no lo vi como un guión, pero ya sabes, Outpost fue el libro que escribiste sobre soldados en Afganistán y eso se convirtió en una película. Quiero decir, ¿ves esto, ya sabes, como una opción para adaptar o es algo que te gustaría hacer? Sé que está un poco fuera de tu control, pero ¿tenías eso en mente? ¿Podrías ver esto como una gran película o una serie de FX o algo así? Es fácil imaginarlo porque hay muchos personajes e historias reales muy conmovedoras e interesantes. Que si hubiera escrito sobre ellos en forma de novela, probablemente me criticarían por ser demasiado obvio, pero son momentos realmente conmovedores. Pero sí aprendí hace mucho que las cosas de Hollywood están completamente fuera de mi control y simplemente tienen su propio... Es como entrar a un casino. Quiero decir, ya sabes, puedes llevar $1,000 y esperar salir con más. O simplemente puedes aceptar la pérdida y asumir que solo estoy pagando $1,000 para divertirme esta noche o lo que sea. Pero ya sabes, si pasa, pasa, si no, no. Hace tiempo que dejé de intentar entender eso. Cuando ocurrió lo del Outpost, primero hubo algunos guionistas que se me acercaron y, ya sabes, hicimos un trato donde básicamente les di los derechos gratis. Y como que si alguna vez se hiciera la película me pagarían. Pero ya sabes, yo tengo una actitud muy de que el trabajo ya está hecho.
Cualquier cosa después de eso es, ya sabes, la guinda del pastel. Pero, o sea, yo no tengo, creo que sería una gran película o serie de televisión, pero no tengo expectativas. Bueno, creo que ese es el enfoque correcto y saludable. Y apunte rápido, soy amigo, viejo amigo de Sebastian Junger, quien cuando se reunió por primera vez con los guionistas de The Perfect Storm, que aviso de spoiler, es un libro sobre un barco que se hunde, lo primero que salió de la boca del ejecutivo fue atención, ¿y si no se hunde? Junger estaba como, no, no, eso no. Lo realmente interesante de The Perfect Storm, habiendo leído el libro y visto la película, es que ambos son fantásticos. Así es. La tormenta perfecta, el libro, básicamente sabemos muy poco sobre lo que pasó. Aquí están todas las cosas posibles que pudieron haber pasado, basadas en otras aventuras que han tenido otros marineros. Y luego en la película simplemente toman todas las cosas posibles y hacen que cada una de ellas suceda. Correcto. Y ya sabes, ambas son grandes obras por sí mismas. Está bien, realmente disfruté Race Against Terror. Animo a todos los oyentes y espectadores a leerlo porque fue, no sé, fue mucho más divertido y rápido de leer de lo que esperaba. Diré que en los últimos 18 meses he leído tres de tus libros, tres libros tuyos. O bien estás haciendo tu programa de TV con el piloto automático o estás usando ChatGPT para escribir tu libro. Honestamente, pregunta honesta, ¿cómo sacas el tiempo? Tienes que tener ayuda con la investigación. ¿Cómo logras hacer todas estas cosas? Este libro lo empecé a escribir en 2022, aunque el momento en que sale puede ser engañoso. Así que en este punto el año pasado ya había terminado un primer borrador. Me había tomado 2 años y había estado investigando y escribiendo un primer borrador. También diré que el libro, este libro, aunque fue muy divertido de escribir y desafiante en otros aspectos, realmente no hubo muchos desafíos estructurales. Siento que la estructura de un libro es lo más difícil para mí, es lo más difícil de imaginar y averiguar. Y este es prácticamente solo estoy transmití la historia prácticamente tal como la escuché, que es, conoces a Dave Bitcow, él te cuenta la historia y luego se termina. Y así fue como la historia llegó a mis manos. ¿Sabes? Original Sin fue un choque muy intenso. Para Original Sin o Pecado Original conté con un coautor, Alex Thompson, con Axios. Para ambos, Original Sin y el editor Scott Moyers, tuvimos un verificador de hechos y también tuvimos otro editor, Matt Clam, quien apoyó en la redacción y edición. Para Race Against Terror tuve otro gran editor, Sean Delone, y un excelente verificador de hechos. Matt Clam lo revisó de nuevo. Así es, lo entiendo. Tengo ayuda. Quiero decir, definitivamente soy el autor, excepto por el pecado original que coescribí. Pero, vamos, estoy claramente hecho de otra pasta. Y sin duda trabajo mucho. Y ya sabes, el otro día hice un evento de libros con David Ignatius y él ha escrito 12 novelas, ¿verdad? Además de sus increíbles columnas y de ir a Morning Joe y todo lo demás, dijo algo que me hizo sentido. Su pasatiempo es el trabajo. Y eso definitivamente es cierto para mí. Como anoche llevé a mi hijo a una fiesta de cumpleaños de Airsoft, él y sus amigos estuvieron lanzándose bolitas por 3 horas. Y mientras ellos hacían eso, yo tenía mi laptop y estaba trabajando en un proyecto. Así es como estoy hecho. Como muchos grandes libros, la inspiración para Race Against Terror surgió en una fiesta de paintball, ¿es cierto? Sí, mismo hijo, diferente arma. Sí, bueno, ya sabes, es interesante porque Jack, mi hijo, ahora ha sido parte de dos de mis principales obras de no ficción. La primera fue cuando ocurrió lo de Outpost. Cuando el Combat Outpost Keating fue rebasado, fue un día después de que naciera Jack. Así fue como me enteré por primera vez de que aquel outpost había caído. Yo tenía a Jack en brazos. Él tenía 1 o 2 días de vida y estaba viendo la televisión y escuchando la historia sobre otros 8 hijos, 8 estadounidenses muertos. Y hubo algo que me conmovió en ese momento y quería saber más sobre lo que pasó en Cop Keating. 13 años después, celebramos una fiesta de cumpleaños de paintball para Jack. Y está tan lejos, en una zona rural de Virginia, que ya sabes, también puse pizza y refrescos para los adultos. Así que pueden simplemente pasar el rato durante hora y media mientras los críos hacían lo que estuvieran haciendo en el bosque. Y luego, uno de los papás se me acercó, empezamos a conversar y me contó la historia de Spingold.
Él es Dave Bietkauer, el primer personaje del libro. Y fue simplemente suerte que ya sabes que él y yo empezáramos a hablar. Dijo que conocía a Dave Roller, uno de los héroes del puesto avanzado. Le comenté que escribir el libro fue difícil porque el ejército no lleva buenos registros ni los comparte. Él respondió, cuéntamelo a mí. Luego me cuenta cómo intenta probar un caso contra un operativo de Al-Qaeda que mató a estadounidenses en Afganistán y lo difícil que es saber en qué emboscada. Ni siquiera un fiscal asistente de Estados Unidos puede decir, está bien, queremos averiguarlo. Investigamos la emboscada ocurrida en esa fecha en 2003. No hay nadie en el Pentágono que diga, está bien, aquí está toda la gente que estaba sirviendo en la base Shin ese día. Estos son sus últimos teléfonos y su ubicación. No existe otra opción. Ellos deben hacerlo. ¿Es algo que puedes buscar en Google? No. O incluso, ya sabes, puede que el ejército ni siquiera tenga esos registros. Cierto, es una locura. Vamos a hablar ahora de Original Sin porque te pasaste 6 meses en el punto de mira, por así decirlo. Eso me impactó. Fue un reportaje increíble, recibió muchísima atención. Me sorprendió la crítica que recibiste, no solo de la derecha, que era algo predecible, creo, porque a los medios conservadores les encanta hacer eso, sino también de la izquierda. Supongo que la crítica vino de los extremos del espectro partidista y para mí eso se sintió como, no sé, una especie de insignia de valentía o algo que reforzaba que en realidad estabas haciendo algo bien. Y sabes, dado que ha pasado tiempo y has tenido tiempo para reaccionar, ¿cuáles son tus pensamientos sobre cómo fue recibido eso? O sea, recibió muchísima más atención y seguramente eso se tradujo en más ventas de libros. Pero ¿cuál fue tu conclusión sobre las críticas que recibisteis por parte de ambos lados? Bueno, estoy muy orgulloso del libro. Alex y yo trabajamos muy duro. Entrevistamos a más de 200 personas. Nosotros, ya sabes, investigamos muy a fondo y nos sentimos muy bien con el contenido de lo que producimos. Y nunca he experimentado, ya sabes, cuando lo propusimos, lo presentamos como, ya sabes, empezamos a hablar, bueno, justo el día antes de la elección, le dije a Alex, creo que ella va a perder mañana. Y cuando eso pase, hay mucha gente que piensa que el pecado original fue que Biden se lanzara a la reelección y luego ocultara su deterioro. ¿Y eso fue lo que inspiró la idea para el libro, justo ahí? Sí, y estoy pensando en escribir esto como un libro. ¿Quieres hacerlo conmigo? Fue muy impulsivo. Solo Alex. Yo ya era fan suyo y llevaba tiempo animando a la CNN para que lo contratara. Lo contrataron como comentarista. Creo que es un gran reportero. Tiene 35 años. Así que es joven en mi opinión y es un buen chico y realmente inteligente y valiente. Así que fue muy impulsivo. Se basó en el hecho de que algunos buenos amigos míos se han juntado y como Maggie Haberman, buena amiga mía, ella y John Swan escriben un libro sobre Trump y ella, ya sabes, ha estado diciendo que es una gran colaboración porque al final no es solo que lo haga el doble de fácil ni que se vaya construyendo sobre sí misma. Es como, Colaborativo. sí, la colaboración. Bueno, Binder lo hace un poco más fácil, es exponencialmente mejor. Sí, exponencialmente, de hecho. Pero eso es lo interesante. No es el doble de bueno. Es exponencialmente mejor por lo que sea si tienes una buena colaboración. Y Alex y yo teníamos una estupenda. En fin, nos pusimos a trabajar en ello. La propuesta era entregar un primer borrador a finales de enero y tenerlo en las estanterías en mayo. Eso propusimos a las editoriales. Como algunas no podían cumplir el calendario, no trabajamos con ellas. Y fuimos con Penguin Random House y ya sabes, fue como una carrera y estuvo loquísimo. Pero ya sabes, cada comida era una comida de investigación y estábamos compartiendo nuestras notas todo el tiempo y escribiendo. Tengo más experiencia escribiendo libros que Alex, así que sabía que la estructura era algo muy importante. Al principio solo hice un esquema de los capítulos que consideré necesarios. Y Alex estaba, ya sabes, interviniendo y ofreciendo sus ideas, y luego solo estábamos escribiendo, y más de 200 fuentes. Y una de las cosas de las que me siento realmente bien, quiero decir, obviamente se vendió bien y recibió muy buenas críticas. Y una de las cosas que fue interesante fue que cuando la vicepresidenta Harris, cuando salió su libro, confirmó muchas de las cosas que ya habíamos publicado, como la historia de Rob Reiner, pero también otras cosas como la forma en que la trataron y cómo Donnelly filtró las encuestas.
Y de hecho, y tal vez porque Alex y yo recibimos más críticas que ella, pero ella dijo cosas realmente duras sobre Biden y la decisión de postularse para la reelección. Ella comentó que fue imprudente que él actuara sin consultar. Afirma en un momento del libro que él no podría haber llevado a cabo la campaña, las exigencias de una campaña en 2024 y le dejó mucho por hacer a ella. Así que en cuanto a la reacción, quiero decir, creo que tienes razón en... Dice mucho sobre el mundo de los medios en el que estamos ahora. No solo mira, o sea, de nuevo, como el mundo general de la gente común, ya sabes, de centro izquierda, centro derecha, estaban bien, leyeron el libro y lo apreciaron, quizás con algunas críticas o tal vez ninguna, quizás se centraron en el reportaje, tal vez pensaron, no, debería de haber un poco más de esto o lo que sea. ¿Sabes? Pero fuimos citados por The New Yorker y The Atlantic. Y, ¿sabes? Fue en general esa parte de la experiencia, fue increíble. Y seguía diciéndole a Alex, como no pienses porque este es el primer libro de Alex. Le decía que no crea que todos sus libros debutarán como número uno en la lista de los más vendidos del New York Times. Eso es una anomalía. Ese fue mi séptimo libro. Esto no suele pasar. Atrapamos un rayo en una botella y el momento fue perfecto. Bueno, también fuiste el primero, o sea, trabajaste duro para ser el primero en sacar al mercado una historia que iba a ser contada y tú fuiste el primero en contarla. Y lograste contarla sin la visión de medios conservadores que se burlan de Biden por caerse de una bici, ni la de medios de izquierda que culpan a una camarilla mediática de crear una narrativa falsa. Creo que Alex y tú estabais en una posición única para contar la historia. Sí, y una de las cosas que queríamos hacer era, y que Dios bendiga a los otros autores que escribieron grandes libros sobre elecciones que trataban, ya sabes, de toda la elección, pero nosotros queríamos escribir solo sobre esto. Queríamos escribir solo sobre la decisión de postularse para la reelección y la decisión de ocultar su deterioro. Correcto. Así que fue, ya sabes, muy discreto en ese sentido. Sabes, una de las cosas cuando Haleman y Halpern escribieron Game Change. Game Change, que fue, ya sabes, un libro de política tremendo y realmente bueno, pero trataba de toda la campaña de 2008. Pero cuando lo convirtieron en una película de HBO, básicamente solo hicieron el capítulo sobre la elección de Sarah Palin y cómo se desmoronó eso. No le quito mérito a Halpern y Haleman. Su libro es excelente y su trabajo increíble. Pero ellos, el enfoque era, aunque hay muchos reportajes excelentes ahí que no tienen nada que ver con Sarah Palin, el enfoque realmente era sobre eso, ¿no? La parte de Palin en términos de la atención de Hollywood y también simplemente lo que generó más revuelo. Y pensé, ¿por qué no hacer eso para la historia de Biden, ya que el tema de la salud fue una parte tan importante de esto? Y ya sabes, podríamos hacer, ya sabes, se escribirán libros sobre la presidencia de Biden. Él escribirá al menos uno de ellos y hablarán sobre las decisiones de política en Afganistán, inmigración, inflación y ya sabes, todo. Pero eso no es lo que nos propusimos hacer. En cuanto a la reacción de los medios, sí, creo que hay una gran cantidad de medios que ahora está muy enfocado en crear rage bait. Y eso es, y lo que también es interesante es lo aislado que está. Amigos míos de izquierdas no sabían que había gente de derechas cabreada y amigos míos de derechas no sabían que había gente de izquierdas cabreada. La gente está tan aislada ahora. Y eso fue interesante. Al final el libro aguanta, se sostiene y estoy orgulloso de eso. La reacción, ¿sabes? Yo no, eso no es lo que hago, así que es difícil para mí juzgarlo. Soy periodista y trato de cubrir a las personas en el poder. No paso mi tiempo obsesionándome con lo que hace Fox o lo que hace MSNBC. Eso es simplemente, ya sabes, nosotros cubrimos a los políticos y los acontecimientos mundiales. Y entonces este otro mundo, ser contenido ciertamente es una experiencia interesante. Pero Tenías que lograr, o sea, yo pensaría que, o sea, de nuevo, no quieres buscar controversia, pero lo peor es que te ignoren, ¿no? Como dijo Kanye West en el Breakfast Club hace tiempo, lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. Y por eso hay cierto beneficio en que la gente, aunque digan algo crítico, sigan hablando de tu libro y esté presente en el zeitgeist. Y yo pensaría que, ya sabes, hay muchos dobles estándares
¿En algún momento no tuvo que molestarte o fastidiarte? ¿O tuviste que tomar una actitud zen y decir, este es nuestro negocio? Ya sabes, Hyman Roth. Me encanta esa cita, es de mis favoritas. Este es el negocio que elegimos. Y ahí es donde está el punto. Tienes que encontrar el equilibrio entre no buscar la controversia, pero esperarla, y también asumir que no puedes hacer nada. Debes dejar que todo te resbale como agua en la cola de un pato. Bueno, sí, o sea, la cosa es que el aforismo de Hyman Roth es cierto. Este es el negocio que elegimos. Y ya sabes, Alex y yo fuimos directo a una de las historias más controvertidas en la política estadounidense sobre un tema muy delicado. Alguien está envejeciendo y iba a causar controversia de un modo u otro. Y todavía hay personas en la izquierda que niegan lo que pasó, quién lo hizo y de quién fue la culpa. Correcto. Y no creo, ya sabes, y creo que cualquiera que sean los problemas que tenga el Partido Demócrata o el movimiento progresista, mientras más pronto se reconcilien con los hechos de lo que pasó en 2023, 2024, será mejor para ellos. Pero no tienen que escucharme, solo soy un periodista. Yo quiero decir, mira, hago un esfuerzo por ser justo como periodista y veo críticas hacia mí, que a veces es completamente justas en cuanto a algo que digo en mi programa. Leí algo no les voy a dar el gusto, pero leí algo en un sitio conservador en el último día que pensé, ese es un buen punto. Debí decir X, Y o Z solo por justicia. Es como caminar en la cuerda floja, estar en televisión. Es ingenuo pensar que siempre dirás todo bien. No, pero a veces es correcto, pero también a veces está guionado y podría ser más justo. Correcto. Sabes, eso es mi responsabilidad y hago un esfuerzo por ser justo. Quiero decir, y entonces cuando uno no es tratado con ese mismo esfuerzo, claro, puede ser molesto porque hay mucho que, o sea, mira, hay mucha gente en este mundo. Nosotros mismos tenemos estas plataformas increíbles, aquellos que estamos en los medios de noticias, ya seas un youtuber, estés en la televisión o tengas seguidores en redes sociales, lo que sea. Es una plataforma increíble y puedes hacer con ella lo que quieras. Y ya sabes, yo elijo usarla de una manera diferente a la de muchas otras personas. Me considero alguien que se esfuerza por ofrecer un programa de noticias justo y atractivo, donde podamos tener tanto al orador Johnson como a la ex oradora Pelosi en el mismo programa. Y no creo que haya muchos programas diarios que puedan hacer eso. Y ya sabes, trato de resaltar historias que creo que no están recibiendo suficiente cobertura. A veces son sobre veteranos, a veces son historias de la izquierda, a veces son historias de la derecha. La serie de aranceles para pequeñas empresas me pareció buena por eso. Sí, debemos retomarlo, lo dejamos de hacer. Ahora, con un arancel del 100% a China es más necesario. Pero en cualquier caso, otras personas eligen usar su plataforma de diferentes maneras. Y ya sabes, eso es entre ellos y su Dios. Así que brevemente, uno de los subtextos de Original Sin es la cuestión del declive y el papel del presidente. ¿Es el presidente solo la cara visible rodeada de asesores inteligentes? Correcto. Escribí una columna en tono de broma cuando Trump insistía en que Canadá fuera el 51º estado. Era algo raro y provocador, pero lo repetía tanto que parecía que realmente lo creía. Cuando intenté convertir a Canadá en un estado raro, Y así lo llamé, dije que él estaba en una burbuja de aduladores, nadie a su alrededor podía decirle algo como, amigo, suenas loco. Sé que es una broma, pero ahora lo dices tan seguido que lo haces sonar como si fuera en serio y creo que hay dudas. Quiero decir, Trump puede manejarse frente a un micrófono increíblemente bien. Pero ya sabes, creo que la edad y ya sabes, el peso intelectual se presentan de diferentes maneras. ¿Y crees que los demócratas han perdido toda credibilidad para criticar lo que Trump está diciendo y haciendo en este momento? ¿Necesitamos una conversación nacional sobre la capacidad cognitiva de los funcionarios electos? creo que necesitamos tener una conversación sobre la necesidad de transparencia por parte de la Casa Blanca, los miembros del Congreso y el Poder Judicial en cuanto a su salud, porque en este momento no hay ningún requisito para nada.
Hay una congresista, Marie Gluesenkamp Pérez, que tal vez recuerdes del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes. Esto fue el año pasado. En 2024, el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes era presidido por Kay Granger de Texas. Renunció como presidenta y meses después fue internada en secreto en una clínica para personas con demencia en Dallas, Texas. Y un reportero local descubrió esa historia. Y creo que la gente en el Congreso lo sabía. Ella solo estaba cobrando un sueldo, ella y su familia solo estaban cobrando un sueldo y no estaban haciendo ningún trabajo. Ese distrito estuvo sin representante en el Congreso durante 6 meses. Y cuando Marie Gluesenkamp Pérez intentó proponer una enmienda en ese comité, no recibió ningún apoyo. No recibió apoyo para eso. Y la enmienda era simplemente que si la gente sospecha que algún miembro del Congreso está teniendo problemas de agudeza, esto establecería un proceso mediante el cual podrían presentar esa queja y podría ser investigada, creo, por el Comité de Ética de la Cámara. Y nadie quiso, nadie la apoyó. Hay una verdadera resistencia a involucrarse en cualquiera de estos temas. Así que creo que es terriblemente irresponsable que la gente desvíe la mirada. Quiero decir, tenemos un capítulo en Original Sin sobre esto y no es una excusa para nada, pero prepara el escenario para mostrar qué tan seguido sucede esto. No a nivel presidencial, pero sí, ya sea con Ruth Bader Ginsburg o, ya sabes, todo tipo de personas como Dianne Feinstein o quien sea. Y la gente ve a estos políticos deteriorarse y nadie dice ni hace nada porque El envejecimiento de los políticos no es un tema demócrata ni republicano. Es un tema humano, ¿verdad? y no hacen nada. Es una condición relacionada con el envejecimiento. Pero está oculto al público. Mira, mi delegada aquí en Washington, Distrito de Columbia, Eleanor Holmes Norton, es una leyenda en Distrito de Columbia, tiene 88 años. No se le permite conducir. Hay preguntas sobre si debería postularse para la reelección, pero se está postulando para la reelección. Y es simplemente, es una constante en esta ciudad. Y ya sea Trump, Biden o cualquier otra persona, debería haber transparencia. Y sí, creo que las personas que solo ven el deterioro de quienes están del otro lado del espectro político tienen muy poca credibilidad en este tema. También creo que las personas en los medios necesitan ser más francos sobre estos temas. También hay, por cierto, así como hay miembros del Congreso que ves y piensas, vaya, esta persona realmente está teniendo una crisis de salud mental. ¿Alguien está prestando atención? ¿Verdad? En cualquier caso, sí, todo esto debería hablarse más. Creo que, como ahora mismo, la demócrata más franca sobre estos temas es honestamente Kamala Harris en cuanto a los candidatos de 2028. Por su libro, por lo que escribió en su libro, eso es más duro que cualquier cosa que haya visto decir a alguien más. ¿Te sorprende que su libro se haya vendido tan bien? Oh, no, no, no. Tiene una primero que nada, los demócratas realmente están ansiosos por tener algo de qué alegrarse. Ella sigue siendo popular entre la base del Partido Demócrata. Todavía podría ser candidata en 2028. Todavía es, ya sabes, para mucha gente muy carismática. Le hicieron daño y todo eso. Su libro es inminente. La gente ya está acostumbrada a ella. Sí, su libro es sumamente legible. Exacto. Exacto. Y tenía algunas observaciones interesantes y algo de chisme, como dicen los jóvenes. Sus poderes, digamos. Sí, y sí, o sea, no, no, para nada. Y como dije, o sea, pensé que lo leí rapidísimo, lo leí muy rápido. Realmente pensé que era muy interesante. Voy a dar la primicia de que tu próximo libro trata sobre el Tush Push. Es cierto, lo entendí bien. Así es, soy ciegamente leal a ese equipo y sus locuras, aunque los últimos partidos han sido muy tristes. No, el próximo libro tardará mucho en salir porque además de escribirlo también lo estoy dibujando. Sí, va a salir con Top Shelf Comics, ¿no? Que hizo la serie March de John Lewis, una novela gráfica. Y es la historia del nazi Klaus Barbie, lo que hizo en Lyon, Francia, cómo prosperó en Bolivia y cómo fue llevado finalmente ante la justicia. Y lo estoy escribiendo, dibujando y coloreando. Así que está tomando mucho, mucho tiempo, pero es un proyecto realmente interesante y divertido.
¿Quién era? Sé que solías hacer la, ¿cómo se llama? La caricatura del sindicato o del estado de la... Estado de la caricaturania. Sí, tampoco quiero hablar de Tutti Cube, es otra conversación. Quizás es muy pronto. Esa es la caricatura clásica de mi hijo. Deep Cut. ¿Qué caricaturistas te influenciaron de niño? ¿Gary Larson, Charles Schultz u otros? ¿De dónde vino tu inspiración? Charles Schultz de Peanuts, Gary Trudeau de Doonesbury, Walt Kelly de Pogo. Esos eran los tres grandes. Por suerte, mi esposa me permite coleccionar arte de caricaturas, así que tengo más de Drucker de la revista Mad. Tengo muchas caricaturas geniales en casa que por suerte ella tolera. Crecí con la colección completa de los libros de Peanuts de Charles Schultz que tenía mi mamá y yo los leía. Y te juro que eso tuvo una mayor influencia en mi crecimiento moral y comprensión de la ética que cualquier otra cosa. Podrías hacerlo peor. Charles Schultz era un gran filósofo y sus personajes son increíbles. O sea, sí, sus libros han sido el Evangelio de Peanuts. O sea, ha habido varios. Gracias, Jake. Aprecio que te tomaras el tiempo. Gracias, Colby. Felicidades por el nuevo liderazgo de esta ilustre organización. Tú has sido el primero, así que veremos qué pasa. Suerte y gracias por estar aquí. Hablaremos pronto. Siempre es un placer. Gracias. Muy bien.